Abrimos ya micrófonos a esta hora a los estudios de Radio San Javier. Ya saben ustedes, a esta hora la luz es muy, muy potente porque comenzamos a recibir a nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros al director del Centro Aques Medicina China y Osteopatía Avanzada, miembro de la Fundación Europea de MTC. Vamos a hablar con él de niños problemáticos en el aula. Juan Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, Santa. Bienvenido. Gracias otra vez por aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, la verdad es que mucho trabajo, si se le puede llamar trabajo, pues yo lo llamo casi afición, ¿no? Es algo que ya forma parte de uno. Además me encanta, como sabes. Pues muy bien, estamos intentando ayudar a muchas personas, ¿no? Con distintos tipos de problemas, unos derivados, otros que vienen directamente, y sobre todo estamos haciendo hincapié en el problema que nos ocupa hoy, que podríamos llamarlo hiperactividad, podríamos llamarlo aceleración, podríamos llamarlo dispersión, efectivamente, que tanto atañe a personas mayores como a niños. Pero como ya apuntamos en la entrevista anterior, en el caso del niño es especialmente, significativo, porque tienen menos recursos, es decir, no pueden enfrentarse a ese desequilibrio o a ese malestar como lo haría una persona adulta, no tienen todavía esa capacidad de síntesis o de razonamiento. Entonces son víctimas que se encuentran muchas veces ubicadas en un contexto muy negativo, que no saben salir de él, que influyen a través del propio niño a las familias, a los docentes, etcétera. Es decir, al final se convierte en un problema general, aunque se focaliza en el niño por ser el miembro más débil de este conjunto, pero como digo, acaba afectando a todo. Son personas pequeñas que forman parte de la sociedad y que influyen en la sociedad. Sobre todo. La única diferencia es que son más bajitos que el resto. Sí, que son más chiquitines. Son seres humanos y tienen sus... Pero emocionalmente absolutamente completos. En ese sentido, lo que pasa es que todavía no saben gestionar ciertas cosas, ¿no? Vamos a empezar hablando de la atención dispersa. Cuando hablamos de atención dispersa, Juan Antonio, ¿a qué nos referimos? Vale, perdón, nos referimos a que digamos que una de las funciones principales de la mente, de la actividad mental, es la atención, ¿de acuerdo? Otra sería, por ejemplo, el raciocinio, ¿vale? Es decir, la comprensión, ¿vale? La disposición, es decir, yo crear un contexto a nivel mental, el pensar en el futuro, pensar en el pasado, digamos que es un pensamiento subjetivo, una forma de pensamiento subjetivo, ¿vale? Que a mí me da referencias para moverme en mi mundo. La otra función, como digo, sería la atención. Entonces, en Occidente se ha dado mucha importancia y se ha cultivado mucho la segunda parte de la mente de la que estamos hablando, es decir, la capacidad de razonar, de organizar, de disponer, ¿vale? Etcétera. Los conceptos, las ideas, los planes, ¿no? Que está muy bien, es utilísimo, pero no se ha trabajado tanto con la atención, cosa que en Oriente sí se ha hecho. Entonces ellos dan más importancia a mantener la mente centrada, calmada, por decirlo de alguna manera, y de esta forma podemos tener conciencia de lo que pasa por la mente. Es decir, no nos creemos que somos el pensamiento, sino los que pensamos. ¿Vale? Como digo, son posiciones diferentes, ¿de acuerdo?
un exceso de raciocinio, un exceso de datos, un exceso de actividad mental puede llegar a crear dispersión por saturación. Es decir, yo no puedo estar en el presente, en el futuro o en el pasado al mismo tiempo. Sí puedo estar ubicado en el presente desde mi atención y al mismo tiempo, y sin evadirme del presente, pensar en el futuro o pensar en el pasado. El problema está en que a veces se confunde el pensamiento con la realidad. Entonces, en el caso de un niño que está sometido a muchísimos estímulos y no tiene este conocimiento, su tendencia puede ser con mucha facilidad a la dispersión. Entonces, si además este niño tiene ya de por sí una tendencia natural, es decir, hay connotaciones en él que facilitan esa dispersión, pues todavía más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como digo, vamos a hablar... Que ya nos decías que pueden ser genéticas, que pueden ser ambientales. Sí, sí. A ver, vamos a descartar, como digo siempre, y dije la vez anterior, un problema neurológico, un problema físico. Por ejemplo, un niño que ha tenido problemas durante el parto, que ha sufrido un problema a nivel craneal, que va a influir en la función neurológica, eso es otra historia, porque ya estamos hablando de cuestiones más físicas, ¿no? Digamos, de una solución un poco más compleja, ya. ¿De acuerdo? Entonces, yo te voy a hablar de lo que podemos influir nosotros. Entonces, dependiendo del ambiente en el que se desarrolle el niño, tenemos que entender que como dije, son criaturas sin filtro, prácticamente, que van a absorber todo una esponja que absorbe todo lo que... Efectivamente, es que tiene que ser así porque están en pleno aprendizaje. Ya. Pero eso se convierte, esa naturaleza de apertura, de poder aprender, o de capacidad de aprender, se convierte en un arma de doble filo. Porque al mismo tiempo van a absorber todo lo que les venga. Lo bueno y lo malo. Totalmente. Entonces, van a absorber las situaciones familiares, van a absorber las situaciones escolares, es decir, la relación con los compañeros, ¿vale? Que pueden ser complejas o no. Van a absorber las relaciones con los profesores. ¿Qué quiero decir con absorber? Ahora ya vamos a empezar a hablar en términos un poco chinos, ¿no? A ver, todos emitimos algo. O sea, de las muchas influencias que se pueden relacionar con el niño, vamos a centrarnos en esta. Todos emitimos algo. Podemos emitir agresividad, podemos emitir confusión, podemos emitir cariño, etcétera, ¿no? Eso es una vibración que se percibe. Es decir, lo entiendas o no, lo vas a percibir. Y el niño, lo entienda o no, lo va a percibir. Si una persona se acerca con agresividad hacia el niño, la energía del niño, por decirlo así, va a percibir, va a interpretar lo que está pasando. Se va a poner en guardia, pero no lo va a entender. Es decir, no sabe por qué esa persona... Le faltan recursos, claro. No sabe por qué percibe la agresividad de esa persona, pero la integra, es decir, se la come, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si está sometido a esos estímulos durante mucho tiempo, llega un momento que eso va a condicionar su propia energía. Es decir, va a calificar su energía. Entonces va a tender a expresar aquello de lo que se está llenando. Imaginaros, yo tengo una vasija, ¿de acuerdo? Si yo la lleno de vino, voy a verter vino. Si la lleno de agua, voy a verter agua. Es decir, no puedo dar aquello que no tengo. De la misma manera, no me puedo comportar de forma diferente a como yo me encuentro en ese momento. Es decir, a las cosas de las que me siento lleno. Por eso muchas veces estamos delante de una persona y parece que nos carga de negatividad. Sí. Vale. Si eso sucede es porque tú te estás comiendo esa negatividad. Y si te estás comiendo esa negatividad es porque hay una condición en ti, hay un hueco que está permitiendo que eso entre.
Pero no vamos a entrar en eso porque tendríamos para 3 días, para hablar. Y estamos en otro tema. Y estamos en otro tema, aunque se relaciona con esto. Entonces, todo esto es para explicar que el niño es más vulnerable, insisto, porque no tiene filtro. Todo lo que se mueve a su alrededor a nivel emocional, el chiquillo lo registra, pasa a través de él. Y dependiendo del estado del niño, de cómo se encuentre, de lo fuerte o no que esté, por decirlo de alguna manera, de lo equilibrado o no que esté, le van a influir más o menos todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, precisamente el otro día estuve hablando con un docente, bueno, con varios, y me comentaban que hay profesores a los que los chiquillos respetan, por decirlo de alguna manera, y hay otros a los que se los comen. ¿Vale? ¿Vale? Una cosa es la formación, la forma de actuar que tenga este profesor. Otra cosa es la energía que emita este profesor. Es decir, el niño es instintivo. Entonces, si un profesor le transmite calma, por decirlo de alguna manera, equilibrio, el chiquillo lo va a reconocer. Y de alguna manera va a querer estar ahí. Y va a querer estar con él. Si lo que le transmite es conflicto porque esa persona no se encuentra bien, puede tener un problema familiar o puede tener cualquier cosa, el crío lo va a interpretar y va a reaccionar en consecuencia. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Vale. Entonces, es muy difícil mantener la atención centrada cuando lo que nos rodea generalmente no favorece, digamos, esta práctica, ¿no? Que la atención se pueda centrar. Pero es muy difícil controlar todo lo que está fuera, todos esos elementos. Efectivamente. Porque esto es muy complicado, ¿no? Claro, pero yo tengo que daros una exposición un poco general para que veáis el contexto, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Como siempre, vamos a ser realistas. Claro, ¿no? Y pragmáticos. Pragmáticos, pues vamos a tratar al niño. Es decir, vamos a equilibrar el niño. ¿Por qué? Porque si llevamos a ese niño a su punto de equilibrio a nivel interno, que va a influir en el nivel emocional, se va a poder relacionar mejor con todas estas distorsiones que hay. Es así que no podemos controlarlas, claro. Eso es. Entonces vamos a lo que podemos hacer. Hay veces que nos han venido familias con un niño con un problema de este tipo, de hiperactividad, de agresividad. A veces tratamos al niño y a lo mejor a otro miembro de la familia, para cortar también influencias que se puedan estar depositando sobre el niño diariamente. Porque si tú regulas a un niño dentro de lo posible, pero luego se va a desenvolver en un contexto un poco extremo, por ejemplo, hay una negatividad extrema que le viene por alguna parte, pues difícilmente va a perdurar el bienestar, porque se va a seguir llenando de esa... Es ponerle un parche y decir, bueno, sigue adelante, pero al final vas a caer otra vez, ¿no? Entonces, hay niños que con tratarlos a ellos es suficiente, hay niños que hay que tratarlos a ellos... Y su entorno. Y hacer lo que podamos dentro de su entorno, que muchas veces es lo ideal. ¿Y cómo tratamos a un niño con atención dispersa, Juan Bueno, Antonio? pues desde nuestro punto de vista, mira, yo siempre digo que hay que contar con la ayuda del psicólogo, ¿vale? El psicólogo se va a encargar de ordenar, por decirlo de alguna manera, el pensamiento. Y nosotros vamos a tratar los sistemas internos del niño que están influenciando a su sistema emocional. Es decir, a veces un niño se trata con psicología, entiende lo que se le está diciendo, pero no puede ponerlo en práctica, o le cuesta muchísimo. Y eso es porque a nivel interno hay una serie de desarreglos, de desajustes, que nosotros podemos regular. Entonces vamos a ayudar muchísimo a que esa atención se centre. Y cuando esa atención se centre, le va a resultar más fácil poner en práctica lo que el psicólogo le está diciendo. Yo siempre abogo por la colaboración, ya lo sabes. Me parece lo más efectivo. Entonces lo que hacemos es un estudio de cómo funcionan los sistemas del niño. Es que es un poco difícil traducir del concepto chino al nuestro, ¿no? Pero Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Digamos que a nivel interno hay una serie de sistemas relacionados
con el nervioso, entre otros, que si se encuentran en desequilibrio van a influenciar directamente sobre el sistema emocional y sobre el sistema mental, sobre el pensamiento y sobre la emoción. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar ajustar esos sistemas a nivel interno, a nivel fisiológico, a nivel físico, para darle... ¿A través de acupuntura? ¿Cuáles son las técnicas? Sí, la acupuntura es la herramienta estrella. Es decir, con la acupuntura lo que hacemos es comunicarnos con el sistema nervioso del niño. Es decir, trabajamos sus sistemas a través de la aguja. Imagínate que cada aguja es una tecla, ¿vale? Entonces lo que hacemos es componer, por decirlo de alguna manera, mensajes, instrucciones para que el sistema nervioso reaccione, ¿vale? Y en consecuencia se produzca un cambio. Porque si lo quieres hacer solamente con el raciocinio, con la mente, hay veces que cuesta muchísimo trabajo y hay otras que es casi imposible. Entonces, en estos casos es cuando entramos nosotros y regulamos por dentro. Es decir, les damos las órdenes concretas a los sistemas del cuerpo para que empiecen a regularse. Y en consecuencia el pensamiento pueda fluir mejor. Y en consecuencia resulte más fácil poder centrar la mente. ¿De acuerdo? Ahora, si me preguntas el cómo se hace esa regulación, te digo, eso es complejo. Eso es muy complicado contarlo. Sí, porque hay que explicar unas cosas para entender otras. Entonces, no vamos a entrar ahí. Seguro que las personas que nos están escuchando a esta hora, Juan Antonio, pues estarán pensando, bueno, yo en mi hijo sí que percibo esa atención un poco dispersa, es un niño distraído, es un niño que no se centra en nada y tal, pero ¿cuándo yo tengo que ponerme en manos de un experto? ¿Cuándo se me va de las manos, si me permites la forma de expresión, cuándo se me va de las manos mi hijo, Juan Antonio? Vale. ¿Cuándo tengo que buscar a un profesional? Yo pienso que eso, eso corresponde a cada persona, porque son grados, ¿no? Pero pienso que cada madre o cada padre enseguida se darán cuenta de cuando su hijo, primero que no está a gusto. Es decir, no es un crío feliz, no es un crío centrado, no es un crío que pueda desenvolverse en sus tareas sin agobios, por ejemplo. Es decir, son muchas las señales de alarma, ¿vale? Que el colegio se detectan también rápidamente. Totalmente, preguntarle al profesor. Yo aconsejo a los padres que hablen con los profesores, porque es como digo yo, también están en la línea de fuego. Claro. Y a veces es bueno contemplar al niño desde dentro y desde fuera, desde la casa y desde el colegio. Todo lo que sea comunicación entre las distintas personas en relación con el niño, yo pienso que es fundamental, ¿vale? Entonces, si el profesor, por ejemplo, detecta una falta de atención o detecta cierta tendencia pues a distraer a los demás, a ser un poco problemático, bueno, pues es un toque de atención. Si los padres se están viendo en su casa, pues que el niño se revela, que el niño no quiere hacer esto, no quiere hacer aquello, a veces sin razón, que está agresivo, que, como digo, que no se centra, ¿no?, adecuadamente en las tareas, etcétera, pues todo eso son toques de atención. ¿Vale? Cuando hablamos de elementos externos, ya te has referido a algunos de ellos, pero vamos, si te parece, a enumerar todos esos elementos externos que tienen mucho que ver. Sí. Bueno, vivimos en una sociedad, a mi entender, excesivamente cargada de estímulos. Es decir, date cuenta que, entre otras cosas, somos un sistema sensorial, es decir, somos un sistema que está pensado para captar lo que hay a nuestro alrededor. Pero ese sistema se puede saturar con un exceso de estímulos, es decir, la mente se nos embota. Es que es así de simple. Por ejemplo, los estímulos auditivos. Si tú estás mucho tiempo escuchando una música fuerte o sonidos cambiantes, llega un momento que te confunde. Visuales. Si a ti te ponen, si tú estás viendo, por ejemplo, la televisión y estás viendo un cambio de imágenes continuo, eso llega un momento que te satura, ¿vale? Sensoriales. Si estamos en contacto
con muchas personas al cabo del día y cada cual lleva su historia y va como va, cada cual transmite, digamos, una sensación diferente. Todo eso nosotros lo vamos captando. Entonces, cuando una persona, hablo de niños y de mayores, no se encuentra en un equilibrio razonable, no puede, generalmente, digamos, moverse en este contexto de estímulos sin sobrecargarse. Eso generalmente se va acumulando, te vas a la cama con ello, aunque no te des cuenta. Y llega un momento que se transforma en confusión, en malestar, en insomnio, en irritabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto menos filtro tengas, cuanto menos consciente seas de lo que estamos hablando, más víctima vas a ser. Porque te comes las cosas sin saber que lo estás haciendo, solamente notas que te sienten mal. Pues imagínate en un niño, ¿vale? Y encima de estar cargados hasta arriba, se les exige. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a un carro cargado de piedras que sube una cuesta? Explícamelo. Y si encima el niño no puede subir esa cuesta, porque por una parte está saturado por tantas cosas, y por otra le están exigiendo que avance, pues va a llegar un momento que ese niño va a estallar por un sitio o por otro. Yo he visto criaturas con principio de depresión. Dicen que cada vez más niños, además, ¿no? Las estadísticas. Claro. Pero si es que es lógico. Es lógico. Es decir, estamos todo lo más alejados de la calma que nos es posible. Y resulta que la calma es lo que más necesitamos. Sí, pero tú sabes que en las sociedades occidentales nos toca esta vida, no podemos borrar. No. Pero dentro de esta vida, vamos a ver. Es nuestro contexto, es lo que nos... Dentro de nuestro contexto se pueden hacer cosas. Entonces, no voy a entrar en lo que se puede hacer fuera, que ya es personal. Cuando pasa una persona por el centro, le decimos, vale, pues en tu mundo externo, si puedes, haz esto o haz aquello. ¿Vale? Pero en cualquier caso, Santi, en cualquier caso, hay que intentar liberar a las personas, especialmente a los niños, de esa saturación. Es decir, por lo menos ese desajuste a nivel interno que se ha creado por estar sometidos a ese exceso de estímulos de todo tipo, hay que empezar por intentar regular ese sistema interno. Después ya veremos lo que hacemos con lo de fuera, con lo que se pueda. Porque es como yo digo, te voy a poner un caso extremo. Imagínate un niño extremo, Sí. que está en medio del conflicto de Afganistán. ¿Cómo está ese niño? Acojonado, para empezar, porque está oyendo silbar las bombas por todos sitios. Que si prisas, que si gritos, que si tal. Desde luego no se puede cambiar ese contexto, porque es extremo. Tenemos dos opciones. O sacar al niño de allí, o intentar allí calmar, regular los sistemas del niño, para que le afecte menos la tensión que se genera a su alrededor. ¿Y esto es posible? Esto es posible. Y te he puesto un caso extremo. Sí. Ahora, lógicamente, en ese contexto, pues esta criatura va a aguantar poco. Va a estar mejor, pero no vamos a poder avanzar demasiado. Ahora, en el mundo en el que vivimos, que gracias a Dios no estamos en esa circunstancia, pero sí que van saturados, pues lógicamente los resultados son más evidentes. Entonces, vuelvo a lo mismo. Primero, tratar a la persona. Y después ya veremos. ¿Vale? Sí. Pero bueno, tratar a la persona te refieres directamente a... Porque también la farmacología, yo me imagino que estará preparada para todo esto. Mira... Tú no sé si esto lo contemplas o... Yo es que no entro. Nosotros no entramos dentro de la farmacología porque no es nuestro campo. Eso se lo dejamos a los que a los que la entienden y la aconsejan, que me parece muy bien. Nosotros trabajamos de otra forma. Es decir, para nada introducimos en el cuerpo del niño ningún tipo de estímulo químico. ¿Te refieres a sustancia química? Sí, para nada. Ya digo que ese no es nuestro campo. Nosotros lo que hacemos es, mediante la acupuntura y otras técnicas, regular los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, si este niño
con esa aceleración, además, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza, bueno, pues vamos a regular para que se descongestione esa cabeza, por decirlo de alguna manera, y ese niño se calme. Ahora, yo no voy a utilizar la química. ¿Me entiendes? Sí. Pero la medicina tradicional china tiene los recursos suficientes. Hace 3.000 años. Hace 3.000 años. No, hace 4.000. ¿Vale? Lo que pasa es que inteligentemente siempre hay que buscar la integración, hay que buscar la colaboración. De hecho, ya te comenté en una ocasión que en China utiliza las dos medicinas, lógicamente. Entonces tratan con medicina china lo que tienen que tratar, apoyando a la medicina occidental y a la inversa. Pero eso lo hacen allí. Aquí, de hecho, ya se está dando, porque tú sabes que en nuestro centro estamos tratando muchas personas que nos vienen derivadas de otros profesionales, de distintos campos de la medicina convencional, de la medicina europea. Fantástico. Entonces, en el caso del niño, lo he dicho al principio, primero hay que consultar con los profesionales especializados en el niño, sean psicólogos, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego nosotros entramos regulando o intentando regular esa parte que a ellos se les escapa. ¿Cuánto tiempo puede durar un tratamiento para sacar a un niño de ese pozo en el que se encuentra, Juan Antonio? Depende de lo profundo del pozo. Sí, y depende de los estímulos externos que tenga ese niño, de lo que se esté alimentando. Porque si me viene un niño que ha estado viviendo en Madrid a tratarse aquí y ha desconectado de un ambiente que lo estaba desequilibrando, pues me va a resultar más fácil. Ahora, si ese niño permanece en el ambiente que lo está desequilibrando, que está apoyando esa conducta, lógicamente no va a costar más trabajo. En cualquier caso, lo normal es que el niño mejore. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué nivel? Pues ya no depende solo de lo que nosotros podamos hacer, sino también de lo que nos permita el entorno en el que viva el niño. Claro. Porque imagínate... Pero son cosas que también se nos escapan, se os escapan claro, los profesionales. Imagínate que la madre está de los nervios. Y me dices que mi niño está acelerado. Digo, sí. El espejo. Lo entiendo perfectamente. Vamos a tratar al niño, pues después trátese usted. O al mismo tiempo. Y entonces intentamos solucionar el problema que se refleja en el niño, pero al mismo tiempo tendremos que cortar aquello que está alimentando ese problema o que está contribuyendo a ese problema. Entonces cada caso es un caso aparte. Insisto, a veces tratamos al niño y a veces es conveniente tratar al niño y a... Sí, perdón. Juan Antonio, tenemos un minuto. Anda. Tenemos un minuto. Pues mira y bueno, fíjate el contenido pendiente. Yo, si te parece, sí, vamos a poner un punto y seguido. Sí. Y en nuestro próximo encuentro, que será el último lunes del último mes del año, nos acercaremos de nuevo a esta cuestión, a este tema, los niños problemáticos en el aula, porque tenemos, si te parece, me decías, las relaciones del niño y contrarreacciones ante todo esto, ¿no? Sí, yo creo que para la próxima... Sería la parte que abordaremos. Sí, para la próxima entrevista considero que es fundamental entender no solamente lo que el niño recibe, sí, sino al mismo tiempo lo que el niño emite. Es decir, cómo el niño actúa sobre su entorno y el entorno le devuelve algo. Será dentro de un mes. Recuérdanos dónde podemos localizarte, el número de teléfono de tu centro. Vale, el teléfono sería el 654-694400 968 57 29 95. Centro Acues, Santiago de la Ribera, calle Fragata número 4.